Lo que nunca va a cambiar, y estaremos de acuerdo, es el constante cambio. Y se debe particularmente para todas las personas que estamos dispuestos al cambio. Verbo y gracia, la presencia de todos ustedes. Es por ello que vamos a dar inicio con este evento, pidiéndole pase al fórum, por favor, a este escenario, a Adrián Acosta y a Roxana Yepes, con objeto de que nos den unas breves palabras. Y las recibamos con un fuerte aplauso, claro. Pues acompáñenme. El micrófono, hubiera dicho una grosería, una peladencia, una madre. Bueno. Primeramente quiero darle las gracias en nombre de la revista Consejero Empresarial. Mi esposa, la directora Roxana Yepes, este proyecto lo ha encauzado y lo ha encaminado a bien. Y la verdad, pues aquí público pues, externo, que las freguitas y los gritos, aquí está el resultado, no han sido en vano y aquí está el resultado. Y primeramente, bueno, en segundo lugar, pues agradecerles a los que están aquí presentes la confianza, no solo la revista, sino también al proyecto Fiscalística y pues al portal que tenemos www.coem, que ya llegamos a los 2 millones de visitas, y nuestro canal de YouTube, que ahí verán que estoy como loco sacando videos. Acá estos tres de enfrente me han visto que estoy saque videos ahí en la noche, con la finalidad de difundir la cultura fiscal corporativa, que es el perfil que tenemos aquí en la revista. No andamos parafraseando un poquito a Odindo Peirón, nosotros no estamos en búsqueda del argumento mágico pendejo, ¿sí? Disculparán el francés. Ese me fluye, Talpita, el código postal aquí lo tengo. Ya me la inspiración. Lo que buscamos aquí en Fiscalística es el sonido, es lo que estamos buscando. Aquí lo que buscamos es el cumplimiento corporativo y sobre todo el cumplimiento fiscal. Sabemos que las sanciones que tenemos hoy por el Código Nacional de Procedimientos Penales, con las reformas de este noviembre, pues ya nos ponen a temblar con la Ley Nacional de Extinción de Dominio y 1,000 pesos menos por la producción. Nos hacen recapacitar en el deber ser. Y hay una frase americana que deriva del estudio del compliance, que es el buen ciudadano corporativo. O sea, todo empresario debe tener un alto estándar de calidad en el servicio que recibe de nosotros como asesores, para evitar caer en algún problema y sobre todo encauzarlo por el deber ser. Bien decía nuestra jefa del SAT, ya se acabó la pachanga, hoy tenemos que trabajar. Y bueno, va a haber muchos desplumados, va a haber muchos problemas, pero creo que es la oportunidad para prepararnos y enfocarnos a hacer bien las cosas. Y bien dice el maestro Carlos Sainz, un pueblo sabio es un pueblo contribuyente. Hay que aplicarlo. Hay una reciprocidad, ya nos tocará llamarle la atención al cabecita de algodón en lo que le falte a él, pero nosotros tenemos que seguir con este plan. Y agradezco, me da temor ponerme al frente con tantas caras conocidas y tan sapientes que me da mucho gusto. Simplemente, como lo dije en el posteo, los amo 3000. Tengo que parafrasear a Tony Stark. Muchísimas gracias por estar nuevamente en otro evento más de Fiscalística. Como lo comentó el maestro Adrián Paredes, bueno, estamos muy contentos y día a día y cada evento tras evento se va sumando más gente que tiene ese deseo de preparación. Y también, como lo comentó, siempre hemos tenido los mejores expositores, también los mejores asistentes, que también a mí me da temor verlos. Por ahí veo unos ojos que me dan así mucho temor de tanta sapiencia, tanto conocimiento que tiene cada uno de ustedes, y sobre todo que siempre están dispuestos a compartirlo, ¿sí? Y Consejero Empresarial y Fiscalística se ha destacado por eso, por tener grandes expositores reconocidos a nivel nacional y nivel internacional.
que bueno, han dejado grandes aportaciones a cada uno de nosotros. Les agradecemos mucho su asistencia y pues estamos a sus órdenes. Como les comentó Adrián, soy Roxana Yepes, la directora general de la revista Consejero Empresarial y Fiscalística. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, amigos. Y le pasamos el tiempo al maestro de ceremonias. Muchas gracias. Les voy a pedir que se queden aquí un momentito con objeto de dar paso a las palabras de inauguración por parte de la licenciada Lorena Mayela, repito, Mayela Landeros, que es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Constituyente. Bueno, evidentemente la letra no está muy clara, que digamos, pero contribuyente sería lo lógico. Entonces, ayúdenme a darles un fuerte aplauso para estas palabras de inauguración. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, para los amigos, para los cuates, Mayela Landeros y también mejor conocida la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como PRODECON. Agradezco el honor y la gentileza por haberme invitado a tener la oportunidad de compartir con ustedes este magno evento de fiscalística y que ocupados, y más que ocupados en enajenar o en saltar la función del fiscalista en México, pues les agradezco la invitación. Venía hace ratito justo para llegar aquí al foro y por ahí me encontré a Marco y dije, mira, qué buena idea de mis compañeros y colegas fiscalísticas. Hay un evento de cómo usar la cannabis para uso médico. Entonces dije, seguramente saliendo de aquí nos vamos a pasar para allá, ¿verdad? Pero bueno, en fin, yo recuerdo también hace ya un par de años, estuve en la universidad, ya hace un buen ratito, un profesor que impartía la clase de Derecho Fiscal, que en palabras de Ronald Reagan, que fue un expresidente de los Estados Unidos de América ya por los años 80, que resumía y que decía que la política fiscal de los estados o de los gobiernos tenía tres reglas básicas y simples, ¿no? Y lo resumía en una frase que me voy a permitir leer. Si se mueve, grábalo. Si se sigue moviendo, regúlalo. Si se detiene, subsídialo. Frase simple, pero que en el contenido es muy relevante, porque la experiencia a lo largo de todos estos años efectivamente nos han dejado ver que esto es así, que la materia fiscal y la materia tributaria es dinámica, y muestra de ello es la reciente reforma fiscal, que será ampliamente analizada y discutida por excelentes colegas y fiscalistas que hoy nos acompañan. Y especialmente en lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación, la reforma descansó sobre el fenómeno de las empresas facturadoras o factureras mejor conocidas, quienes a través de la emisión y enajenación de estos comprobantes fiscales defraudan al fisco federal y que finalmente lo que unos no pagan repercute en todos los contribuyentes y en el colectivo en el que estamos inmersos. Que si bien el tema sí es de gran relevancia y de gran magnitud, y volviendo a la frase que yo les comenté, el fenómeno de las factureras se siguió moviendo y por eso es que traje a colación esta frase. Se siguió moviendo, se siguió transformando y justamente por eso no solo regulamos esa actividad, sino que en México estamos sobre-regulando sobre esa materia. Y pues la legislación fue con la finalidad de evitar la proliferación de esas conductas, que ya sabemos que aún y cuando ya existían mecanismos para las autoridades fiscales, llámese el procedimiento del 69B, la cancelación del certificado de sello digital, entre otros temas, pues se tuvo como resultado el fortalecimiento de aún más facultades para las autoridades fiscales. En la exposición de motivos se afirmó que el SAT ha hecho su trabajo en el tema de las empresas factureras, pero también se dijo que ello había sido insuficiente y sin más motivación, sin más comentario, de brote pronto, se dijo que
tenía que haber nuevas y trascendentes facultades que se aplicaran a cualquier contribuyente y en las que se dejó totalmente de lado una disposición y el derecho del contribuyente contenido en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que dice que toda la actuación de los contribuyentes se presume de buena fe. Este derecho fue totalmente ignorado por la reciente reforma fiscal. No quiero dejar pasar que es de sobra conocida la complejidad de nuestra legislación fiscal y que el papel de los asesores fiscales, o bueno, para no meternos en términos de esquemas reportables y demás, que la labor de los contadores y abogados, para el caso pues es lo mismo, desempeñan una función fundamental para auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y si no se contara con el gran número y la calidad de asesores fiscales que existen en este país, la recaudación tributaria en México podría venirse abajo, podría desmoronarse, pues la mayoría de las empresas, así como cualquier tipo de contribuyente que inician alguna actividad económica, acuden a los asesores fiscales para poder conocer y dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. De ahí la importancia y función primordial de su papel y la relevancia de esta constante capacitación y de todas estas pláticas que tenemos. Yo no quisiera abundar más, la verdad es que estoy segura que los excelentes panelistas, colegas y amigos, pues nos van a deleitar con sus opiniones y comentarios a esta reforma y que si bien sufrió cambios a la propuesta original y que por lo menos algunos de los valiosos comentarios que se hicieron en algunos foros fueron captados para modificar, que al final de cuentas pues no nos dejó satisfecho. Lo cierto es que el proyecto original cambió un poco en lo que ahora tenemos. La reforma, pues básicamente ya está aprobada. La labor que se hizo durante esta aprobación, pues ya se realizó y ahora lo que nos toca es dar la buena batalla y hacerle frente a todo lo que está por venir, que seguramente va a ser muy bien discutido. Como delegada de la PRODECON, quiero informar y reiterar que la Procuraduría está preparada para hacer frente a los cambios que trae aparejada esta reforma y que como aliados y como buena mancuerna que hemos funcionado con abogados y contadores, pues seguramente daremos toda la buena batalla para esta reforma. También quisiera hacer énfasis en precisar que la responsabilidad de hacer prevalecer los derechos de los contribuyentes no corresponde únicamente a los jueces, sino que es un compromiso compartido entre todas las autoridades públicas. Y la principal interesada y ocupada es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero también responde a los integrantes de la sociedad, a los estudiosos del derecho, a los litigantes, a los contadores, a los compañeros abogados, a los asesores fiscales, preguntarnos qué papel estamos desempeñando y en qué momento histórico nos estamos enfrentando y justamente contribuir a defender al contribuyente que sostiene este país. Pues bien, sean bienvenidos, auguro el éxito del evento y que las diferentes disertaciones y conferencias se genere el debate y la discusión de las buenas ideas y opiniones y hago votos de confianza porque seguramente todos los que estamos aquí vamos a aprovechar los buenos comentarios. Sin más preámbulo, siendo las 16:22 horas, declaro inaugurado formalmente los trabajos de fiscalística en el marco de las reformas fiscales 2020. Muchas gracias. Bien, amiga. Bien, le damos paso al primer panel de 3 que van a presentarse. El primer tema será tópicos relevantes en ISR e IVA, expuestos por el maestro Víctor Correa Ortega, abogado titulado en mención honorífica de la Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, subcoordinador y coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal, Capítulo Jalisco, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados por el año de 2012, 13 y 14, y vocal del Comité Directivo por los años 2015 y 16, capacitador en Maestría de Argumentación Jurídica aplicada al Derecho Tributario
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, y actualmente abogado certificado. Maestro en el Instituto de Especialización para Ejecutivos de 2007 a 2018 por la Maestría de Argumentación Jurídica ISR, residente en el extranjero, Defensa Fiscal, Tratados Internacionales en Maestría Tributaria, Efectos Fiscales de los Contratos a nivel Maestría, Maestro de Derecho Fiscal y Colegio Fiscal de la Federación en el 2013 al 2017, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Casa de la Cultura Jurídica Suprema, Corte de Justicia de la Nación y Universidad de Guadalajara en el 2005, y abogado registrado en el Poder Judicial como defensor en la materia administrativa y fiscal. Durante 11 años ha participado como catedrático, expositor y conferencista especializado a nivel posgrado, impartiendo las maestrías de Derecho Fiscal, Procesal, ISR, residente en el extranjero, Interpretación en materia fiscal, Tratados internacionales en materia tributaria, etc. Desde 1998 ejerce como litigante fiscal, brindando servicios de defensa y amparo fiscal a diversas empresas y corporativos a nivel nacional. Participó como asesor del director jurídico de ingresos, así como abogado especializado en maestría tributaria en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, SAT, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colaboró en el área jurídica y en el grupo SIDEC-CITUR, en la gerencia de inmuebles y gobiernos, administración de los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Para él, les pido un fuerte aplauso por compartir en este evento. Asimismo, el maestro Alfonso Adrián Paredes Santana, quien es el licenciado en Contaduría Pública y abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, premiado por el Mariano Otero como alumno distinguido por los periodos 2000 a 2001 y 2001 al 2002, por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el diplomado en estudios avanzados con grado de maestría en la Universidad de San Paulo de Madrid, España. En Derecho Administrativo, otro diplomado en habilidades comerciales y operaciones de ventas en el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Es maestro en impuestos por el Instituto Especializado para Ejecutivos. Fue catedrático de la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y en la Universidad del Valle de México, ambas en sus campus de la ciudad de Guadalajara, y de las maestrías de Impuestos, Defensa Fiscal y Gestión de Negocios en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Desde el 2005 es socio fundador y director de la firma Consultores Fiscales, PBE Consultores, y desde 2015 es socio de la firma de abogados de Globe Abogados. Es presidente de la revista Consejero Empresarial y conductor del programa Comet en YouTube, y es podcast y consejero empresarial de Stuffy, Intin e Inbox. Para él, un fuerte aplauso por compartir con sus conocimientos. Gracias. El tema, repito, es tópicos relevantes en ISR e IVA. Bien, muchas gracias nuevamente. Víctor, pues por segunda ocasión nos toca estar en Fiscalística, en un diálogo. Realmente la capacidad de Víctor, pues no, generalmente siempre me friegas, hermano. Abuso de él,
en el sentido de que él tiene un conocimiento mucho mayor y vamos encauzando a transmitirlo de una manera a tipo charla, puesto que en impuestos pareciera que no hay mucho cambio, todos estamos para la ponencia del maestro Gabriel Piña, del doctor Gustavo Mezcua, pues es donde creo que están los puntos más con mayor miedo recibimos. Pero hay aspectos muy importantes en el impuesto sobre la renta que no hay que perder de vista. Y vamos a seguir un orden, ahorita estamos organizando ese tema. Vamos a hablar primeramente del establecimiento permanente. Víctor, los cambios, era una práctica muy común tener aquí al agente independiente aventando clientes. Y se apartaba y ya dejaba a la empresa para que cerrara el negocio, y ese negocio no tributaba aquí en México, no generaba un establecimiento permanente. Esta adecuación a mí se me hizo muy insulsa, pero cuando lo estamos dialogando tú y yo dije, bárbaros, le atinaron a una. ¿Tu opinión? Sí, muchas gracias, Adrián, muchas gracias por la invitación, bienvenidos, gracias. Sí, yo creo que el tema de la reforma al artículo 2, 3, 4A y 4B, me gustaría hacer una reflexión y hacer algunos comentarios que me parece que llevan una parte de un cambio en el sistema también fiscal, pero que evidentemente voy a tocar el tema, es algo que desde el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ya estaba incorporado a las 15 acciones BEPS, inclusive en los informes y en las recomendaciones que se suscribieron entre los años 2010, 2015, ya teníamos planteamientos muy precisos de cambio, tanto se recomendaba en los convenios bilaterales como en el propio texto de las legislaciones domésticas de cada país. ¿En qué sentido? Bueno, teníamos una definición del tema establecimiento permanente, recordarán, pues este establecimiento permanente es una ficción en materia tributaria, en la cual pues tenemos quiénes son sujetos del impuesto a la renta. En caso de México, definitivamente se habla de personas físicas y morales, residentes evidentemente en México, pero teníamos la variable de los residentes en el extranjero bajo dos componentes importantes, ¿no? La que obtenía ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, denominada también ingresos pasivos, y por otro lado el tema de configurar establecimiento permanente, que un residente en el extranjero configure un lugar fijo de negocios dentro del territorio mexicano. Entonces, había una problemática importante en la planificación fiscal internacional que la propia OCDE ya había tratado en el tema de empresas, pues sobre todo europeas, en donde conocemos el caso de una empresa Roche Vitivens de España y de Suiza, en donde tiene una estrategia de fungir, una de ellas la española, como comisionista y de argumentar, por ejemplo, que la vinculación, pues, que no eran vinculadas, pero de manera jurídica era pues de manera evidentemente independiente, pero sin embargo atacaban el tema de celebrar contratos. La legislación hablaba de quien celebraba contratos por cuenta y orden, etcétera, aunque se argumentara que fueran independientes. Sin embargo, en el seno de esta Comisión de Asuntos Fiscales se señaló, hay que precisar eso, no hay que establecer nada más celebración de contratos, sino simplemente tendríamos que añadir en el texto de que no nomás se ejerzan poderes para celebrar contratos entre una compañía y otra en una comisión, por ejemplo, mercantil, sino que el tema de fondo era, o concluir sobre todo, que hubiese la conclusión habitual de contratos. Entonces, el tema de conclusión habitual de contratos y estar en esa relación con las personas que determinan esa conclusión, también debía ser vinculativo de establecimiento permanente para que esta figura no se eludiera artificialmente. Este es el tema, precisamente el capítulo BEPS 7, si lo podemos revisar,
alude a impedir la elusión artificiosa del Estatuto de Establecimiento Permanente. Y pues ahí está la Liga, está la OCDE, donde tiene precisamente el reporte final de la acción 7, donde nos recomienda entablar una relación con personas determinadas que dé lugar a conclusión de contratos. Entonces, esta es la adecuación que tiene nuestro artículo 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este es el antecedente, yo diría, importante, los trabajos en el seno de la propia acción BEPS 7, y en la de incluir esta variable vincular a los sujetos que determinen precisamente la conclusión de los contratos para fijarles establecimiento permanente, y esto ustedes lo saben, fijando establecimiento permanente, tributar en los términos, por ejemplo, de la Ley de Impuesto a la Renta, los términos del título 2 o título 4, si es una persona física o moral, ¿no? Entonces, me parece este punto BEPS 7 importante en la referencia, porque se está incluyendo este supuesto para incluirlo como establecimiento permanente. Sí, esto es importante. Miren, desde el 2014 ha sido muy marcado que las reformas que se están adoptando en materia impositiva, más allá del código, haciendo a un lado el Código Fiscal, es la obediencia a las recomendaciones que establece la OCDE respecto al plan de acción BEPS, que bien señala Víctor, que todavía el Senado no aprueba el instrumento multilateral para cerrar el plan de acción número 15, pero si queremos entender la esencia de por qué estos cambios, esa remisión que hace al BEPS 7, Víctor, es la manera de poder entender qué es lo que quiere cuidar el legislador. Recuerden que el plan de acción número 1 de BEPS es el combate a la elusión fiscal a través del comercio digital o su regulación como tiene que ser como una actividad plenamente económica. Entonces, este ajuste pues era una práctica muy común, ya citó el antecedente de esta farmacéutica, que fue la que precisamente con ese cierran el estudio, la OCDE, precisamente para dejar cuál es la recomendación. ¿Cuál es el problema? Creo que México en este punto, pues al cabecita de algodón y a toda la parvada se le pone una palomita, porque sí está tomando muy en serio este papel. Sin embargo, los estamos platicando tú y yo, el 4A y el 4B, está bien apuntalado, pero siento que a mi parecer trae unos excesos, sobre todo por los instrumentos híbridos. ¿Sí? Un paréntesis, debemos de ser conscientes que somos 37 miembros en la OCDE, 37 países, ¿para qué sirve estar en la OCDE? Para que vean la importancia, pues simplemente nuestro aval, nuestro fiador, en pocas palabras, de la capacidad jurídica en todo el ámbito que tiene nuestro país. Entonces, esa era la urgencia de sacar las cosas. ¿Todavía se van a perfeccionar? Es claro. Sin embargo, hay cosas aceleradas, ya lo platicará por ahí el maestro Víctor, Gabriel Piña, que nomás ahí se anda paseando, sobre el tema de la cláusula general antiilusión, que es todo un tema, pero 4A y 4B, que entran hasta el 4A hasta el 2021, sí, junto con los de Refipres de 205. Con 205. Entonces, sí están haciendo las cosas, pero creo que cuando te aterriza, como lo dijo ahorita Víctor, a la legislación doméstica, va a haber un choque, porque hay un video muy padre, ahorita que tú haces tus referencias, Víctor, tú lo haces a textos, yo lo hago videos, pero búsquense a Margaret Hodge, es la ministra de Hacienda de Inglaterra, del Reino Unido, cómo está persiguiendo a Amazon. Es impresionante lo que está haciendo esta mujer, y junto con la secretaria de Asuntos Económicos de la Unión Europea, ellos van sobre Google y Apple, ¿sí? De hecho, lo único que se apartó fue esta Merkel, Alemania, y está haciendo su propio impuesto digital, que ya verán que lo que tenemos no es un impuesto digital todavía no estamos enfrentándolo. Estos son los primeros choques para empezar a decir, fuente de riqueza en México se queda aquí. El 4A, 4B, esos instrumentos híbridos, pero vamos viendo que es un instrumento híbrido muy práctico, Víctor. Sí, claro, evidentemente habría que pues analizar sobre todo, Adrián, cuáles son evitar efectos de mecanismos híbridos, ¿no? Porque sobre todo en la acción 2, que
que es del plan BEPS, realmente se regula precisamente habla de entidades, figuras, o habla o como quieran llamarle. Como lo podríamos llamar, cualquiera de estas denominaciones híbridas, que al hablar de híbrido es que tienen dos aspectos importantes. El primero es que tienen transparencia fiscal. O sea, el primer componente es transparencia fiscal, que una jurisdicción la regula con un aspecto de transparencia fiscal. Esto es que no se ve esta estructura, sino se ven los socios, ¿no? La tributación es en cabeza de los socios. Y el otro tema que va aquí es que otra jurisdicción los ven como opacas. Entonces, esto es hablar de instrumentos, se puede hablar de instrumentos, entidades o cualquier figura híbrida. Y lo opaco quiere decir que esa figura es contribuyente, pero en otra jurisdicción diversa de donde es residente. Entonces, este es realmente el fenómeno que se presenta desde la doble no tributación, muchas veces en los mecanismos bilaterales para evitar la doble tributación en materia de impuesto a la renta, pero esos son los dos, hablar de los aspectos de este tipo de entidades que en la acción 2 vienen regulados para analizar y sobre todo pues hacerlos que deban de tributar estas figuras transparentes. Entonces yo creo que el 4A y 4B es una reforma que recoge estos planteamientos de esta acción para en todo caso, me quiero referir primero al 4A rápidamente, en el tema que qué efectos tendría en todo caso este 4A cuando entre en vigor el 1 de enero del 2021, que hay que esperar este periodo, yo diría, de una especie de vacatio legis todavía para preparar a la administración tributaria a que pueda focalizar ese tipo de temas, pero el tema es atacar aquellas figuras o entidades extranjeras que son utilizadas por socios, accionistas, residentes en México. Los socios que de repente estructuran una sociedad patrimonial, por ejemplo, o financiera, en los Estados Unidos a través de una LLC, una Limited Liability Company, en la cual tenga un régimen en los Estados Unidos de transparencia fiscal y evidentemente, por otro lado, tener esa opacidad, porque pues tenemos a los socios tributando en México, para precisamente voltear a decirle, ¿sabes qué? Tienes esta figura extranjera, ya no necesito, ya no necesitas actualizar los supuestos del título sexto de la ley de impuesto a la renta. Ya no te voy a poner la regla del control efectivo que tienes para el tema del título sexto, sino que en todo caso lo que vas a tener en este nuevo mecanismo es que simplemente la figura jurídica transparente, por utilizar este mecanismo híbrido, va a ser un contribuyente en México y va a tributar como una persona moral, ¿no? O sea, esta figura va a tributar a través precisamente de tener ese contacto con esos socios mexicanos que utilizaron esa estructura transparente y de una forma, pues bueno, la regla viene a través de tener estos socios mexicanos deben de tener o actualizar el supuesto de tener sede de dirección efectiva en territorio mexicano para que tengamos tributando a esta figura transparente en el extranjero, ¿no? Esto es lo que está logrando este artículo 4A, pues hacer precisamente, tener un mecanismo de gravamen sobre esa figura extranjera, porque evidentemente es transparente en este aspecto, ¿no? Y el 4B, en contrario, voltea a ver precisamente acá a los socios o accionistas. El 4B precisamente voltea a ver a estos socios accionistas, habla y quiere regular la conducta de ellos a través de decirles, si tienes una estructura también, en este caso una entidad híbrida, evidentemente vas a tener que ustedes van a acumular como socios accionistas pues la proporción que te corresponda a la participación en esa figura. Y este es el 4B,
el que evidentemente tiene entrada en vigor pues antes en el 2020, o sea, no en el 2021 como es el 4A. Entonces, entra directamente con el 4B cuando evidentemente esa institución híbrida, que puede ser una híbrida clásica o una híbrida inversa, que es la teoría que establece sobre todo la acción 2, BEPS, para regular esto y pues evidentemente grabar. Y esto es de la reforma, yo creo que es la parte más importante de impuesto a la renta, el que se siguieron las recomendaciones y la legislación se actualiza, ¿no? Sí, porque aquí, para transmitir un poquito este tema, vean lo delicado que es, vamos a ver ahorita el artículo 28, pero pensemos en dos entidades, entidad A, entidad B, y cada una está en su estado tributando. Pensemos en una financiera, por pensar en un ejemplo muy burdo, le manda a una filial dinero, esa remesa pues puede ser considerada como un préstamo, entonces los intereses que iba a pagar la empresa B, la filial, pues podrían ser deducibles en su jurisdicción, ¿sí? Pero sin embargo, al momento de consolidar pueden formar parte de capital, entonces realmente no debería de acumular. Estaremos hablando de darle el tratamiento de dividendos, y es donde encontramos las planeaciones de transformar, que de un lugar salga de una manera el acto jurídico, y cuando aterrice en otra jurisdicción, llegue con una naturaleza para el tratamiento fiscal. Esos son los instrumentos híbridos y con lo que se juega a nivel internacional, hablando del tema de las entidades de transparencia. Creo que de verdad son los artículos que creo que menos difusión se le ha dado, pero son de los más certeros, que dices, bueno, al fin y al cabo, ¿a mí qué? ¿Cuándo me va a suceder? Pues nomás chequen cuántos amigos pueden tener que anden vendiendo en internet, ahorita hablaremos de ese tema, cuántos van a ver sus plataformas. El futuro es, en menos de 5 años, 10 años, el 50% del comercio va a ser internet. Entonces, este tipo de reglas son las que tenemos que tener para la asesoría, para poder fijar si es residente para tributar aquí en México o se sujetará a los regímenes de retención, y buscar los beneficios por tratados. O sea, esta apuesta está hecha a 5 o 10 años con toda esta transformación tecnológica. Claro, quería nada más hacer una apreciación y una reflexión sobre también la adecuación del artículo 3º de los supuestos que no se consideran establecimiento permanente, que decimos son las partes de previa y auxiliar y que se definen en ese mismo artículo 3º. También se hace una adecuación conforme al tema de la acción 7, que es impedir precisamente la ilusión artificial del establecimiento permanente, adecuando sobre todo que las operaciones de negocios que sean cohesivas, y habla de cuestiones que en contratos no hay una fragmentación de operaciones en la cual eludan esas actividades previas y auxiliares. Las compañías evidentemente multinacionales, sobre todo vemos en temas de construcción donde separan para decir, vamos haciendo cada una para nunca constituir y luego cuidamos el... La regla cómo estaba. Okay. La regla estaba en que los estados de constructoras no pueden pasar más de 183 días si no se generaría establecimiento permanente. Entonces, ¿cómo lo burlaban? Pues generando diferentes entidades para repartir. Primera etapa, cimientos, lo desarrolla tal empresa. Segunda etapa, estructuras. Y así nunca generaban establecimiento permanente burlándolo con entidades. Esto, por eso, qué bueno que regresaste, lo estábamos discutiendo, ese artículo 3º también es una manera de que van a estar sujetando a que paguen impuestos estas empresas independientemente de lo que suceda. Otros 1000 menos. No. Pero bueno, Víctor, perdón con la interrupción, pero nomás era la precisión porque sí, el cambio es radical. Sí, correcto. Sí, se hace esta precisión para determinar negocios que sean cohesivos, nos habla que mantengan pues una unión estrecha, ¿no? O sea, que las operaciones tengan una unión estrecha y que la autoridad bajo esa hipótesis diga, no estás en el supuesto de excepción de la configuración
del establecimiento permanente. Esto es, creo que yo el artículo 2, 3, la importancia que tiene es que redefinen y cambian el paradigma en cuanto a la fijación de esta ficción, vamos a ir de materia tributaria, que es el establecimiento permanente, para anclarlo en nuestro territorio y hacer tributar o gravar este tipo de operaciones. Ese es el comentario. Bien, creo que tú decías que iba a ser nos íbamos a ir muy rápido y yo creo que vamos a un ritmo que no, a lo mejor no alcanzamos, Víctor. A ver, no, vamos. Pero bueno, vamos a seguir con un tema, pues creo que nos vamos a los no deducibles, que son los que traen más relevancia también. Son nuevamente tintes estas fracciones, la derogación de la fracción 21 o 31. 31, la adopción de la número 32 para el limitante de deducción de intereses, que sigue siendo nuevamente adopciones o de las recomendaciones de BEPS, que pues, algunas me inquietan porque no creo que nada más estén dedicados a BEPS, sino también, o sea, hablando de empresas transnacionales, yo creo que esto está hecho inclusive para un régimen nacional. Sí, sobre todo la 32, la limitante de la fracción 32 del 28, el monto del límite de deducción de acuerdo a la EBITA, al estado de resultados antes de los gastos financieros, ahorita lo vamos a explicar, pero estos cambios hay que verlos así. ¿Quieres comenzar? ¿Comienzo? Sí, me gustaría comenzar rápido con el 28, sobre todo 31, que de alguna forma, pues sabemos, está derogado. ¿Por qué? Porque probablemente regalías, que es un tema, asistencia técnica y conceptos que normalmente se pagaban hacia el extranjero a regímenes fiscales preferentes, que para definir esto, ustedes saben, este título de regímenes fiscales preferentes establece la proporción del 75% del impuesto que se pagaría en México, que equivale al 22.5% de una tasa de impuesto sobre la renta en cualquier otra jurisdicción. Entonces, México tiene la tasa del 30% corporativa, Estados Unidos tiene el 21% de una tasa corporativa, y bueno, dependiendo de los estados, sabemos si pudieran o no ser un régimen fiscal preferente para efecto de considerar que esos pagos realizados bajo esos conceptos, pues evidentemente estaban en el capítulo de no deducibles, ¿no? Ese es el tema de no deducibilidad. Sin embargo, se deroga esta fracción 31 y se reforma de una, me parece sustancial, la fracción 23, que rápido lo digo, habla los pagos realizados a Refipres. Entonces, aquí ya dice los pagos como un término mucho más general, no distingue los pagos realizados, y el otro concepto… Ya no importa si es regalías, si es intereses, cualquier pago que provenga sería, que venga de este régimen, sería no deducible conforme al 28, y el otro tema establece que… La opción, que puede ser por dos. A través de acuerdo estructurado. Cuando nos portamos mal, siempre buscamos un compinche. ¿Sí? Para efectos fiscales le llamamos parte relacionada, ¿sí? Entonces, eso lo sabe el SAT. Entonces, bueno, y en general todos los regímenes fiscales. Entonces, esta fracción 23 dice, si tú tienes travesuras fiscales con partes relacionadas, guíate de esta fracción 23 para ver la límite de la deducibilidad. Pero también hace una acotación que Víctor me abriste los ojos, con razón la pesqué, no la había visto, dice, a través de un acuerdo estructurado. Dije, bueno, ¿qué es un acuerdo estructurado? Pues Víctor, vean cómo no nomás se juega con un compinche, que sea tu carnal, tu brother, el que no va a rajar vara. También hay gente alquilada que se puede emplear para esto, y en este caso… Los acuerdos estructurados son evidentemente convenios que se hacen con aseguradoras a nivel internacional para que a través de un pago de una prima, la aseguradora dispersa pagos a terceros. Entonces, es una forma de decir, no es parte relacionada a la aseguradora, ¿no? Y de alguna manera esas primas en muchas de las jurisdicciones también inclusive no están sujetas a regulación. Y este es el acuerdo estructurado. Entonces, aquí está diciéndonos, en la redacción tenemos la palabra, el o, cuando nos está diciendo pagos realizados, y dice, o a través de acuerdos estructurados.
Y estos acuerdos es a través de estas aseguradoras. Entonces, está incluyendo también pues el mecanismo que utilices, también sería una partida no deducible. Así es. De Sí, hecho, sería el tema. los temas de estos de los no deducibles, todo está enfocado precisamente a regular el origen de deducciones donde no hay esa reciprocidad. Si allá se acumula, aquí es deducible. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho la fracción 29, nomás un paréntesis, hablamos mucho de refipres y pues el tema es que hay que entender que es un régimen fiscal preferente y qué conlleva, porque nos toca encontrar que hay gente que manda su dinero a Islas Vírgenes por tratar de estar ahí con Richard Branson y pues estar en el solecito, pero no se dan cuenta que pues hay que darle información al SAT. Esto quiero para que vean la relevancia. Y son clientes pequeños porque las planeaciones de antes, planeaciones internacionales agresivas, tenían un grado de dificultad que hoy ya no lo hay, bendito Internet. ¿Sí? Todo llega en paquetería, hay, hasta el acta constitutiva, perdón, me han dicho que así llegan, te entregan empresa con llave en mano y chequera. Entonces, si el dinero está allá y yo no cumplo, no me multa el SAT por no darle la información de que tengo dinero en un régimen fiscal preferente. De acuerdo al artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, simplemente es un delito. Entonces, tenemos para el mes de marzo para la sala informativa, pero hay una prórroga, no, febrero y una prórroga hasta mayo. Si no, pues tenemos una pena privatoria de libertad de 3 meses a 3 años de prisión. O sea, vean la relevancia. Y hay clientes que ya lo hacen, incluso a escondidas de uno. O sea, de repente te encuentras una cuenta y dices, oye, ¿por qué tiene un idioma que no entiendo y no es inglés, no es chino, ni es una mentada de madre? ¿Qué es esto? Entonces te das cuenta que pues no, pues trae algo de holandés, trae algo de sueco, y dices, pues bueno, ¿qué está sucediendo? Pues trae una planeación que se le vendió y está en regímenes fiscales preferentes muy probablemente, porque acuérdense que ahorita está África y ahorita está con Etiopía, creo que es el país que está ahí, Sierra Leona son los que están observando, todo lo dice IFA, uno no lo inventa, ahí está la marca donde se está mandando el dinero. Entonces hay que tener mucha atención, digo, estos comentarios parecían lejos de uno, pero cuando te los encuentras, de verdad, le das una bendición de no informar a partir de este momento y que la caducidad los cubra, ¿sí? Pero bueno, pues, digo, nada más para la atención. Aquí nada más, Víctor, para irnos así de volada, para no de irnos a la parte ya más local, el último tema, teníamos la capitalización delgada, sí tienen la idea de la capitalización delgada, que se pueden correr al capital para que baje de peso. No, la capitalización delgada fue una limitante que se estableció precisamente siguiendo BEPS, pero mucho antes de BEPS incluso, donde te dice, tú si recibes préstamos de una empresa parte relacionada del extranjero, imaginemos, tenemos un capital de $1 millón, me puede prestar hasta $3 millones mi empresa filial. Dices, ok, los intereses que pagues por esos 3 millones son deducibles. Si te presta 4 millones, bueno, sacarás una regla de 3 y lo que corresponde a ese millón de excedencia de intereses serán no deducibles. Pero pues era fácil, pues quiero deducir más, le aporto más dinero y pues tengo más deducción de intereses. Acuérdense que los intereses y las marcas son los intangibles más movidos para hacer, se va a ir feo, pero cochinadas, ¿sí? Entonces, pues se tenía que poner una limitante, entonces acudieron ¿a quién? A los contadores. Acuérdense que, bueno, en mi caso personal, primero estudié el lado de la fuerza, ya después estudié el lado oscuro, y pues recuerden que pues, el más chingón en Star Wars debe dominar las dos áreas, ¿no? Entonces, pues acuden a los contadores para este tema y establecen una regla de determinación de una nueva base para la posibilidad de deducir intereses. ¿Por qué? Porque era muy fácil nomás capitalizar la empresa, aumentaba la posibilidad de deducción de intereses. No sé si estoy siendo claro. Entonces decía, a ver, ya me vieron la cara. Vamos a establecer una base de acuerdo a una fórmula financiera para no hacerla tan enredada, se conoce como EBITDA, que es el estado de resultados sin aplicación de sistema financiero o costos financieros. A ese resultado le vas a aplicar el 30% y ese es tu límite
de intereses que puedes deducir en este ejercicio. Oye, pues mi límite me resultó 20 millones y tengo 30. ¿Qué va a pasar con los otros 10? Vamos a seguir a crear una cuenta como una cuenta de control como la CUFI, de hecho lo remite al 57 de pérdidas fiscales. Se queda por 10 años y nomás hay que actualizarlo y poder hacer esos 10 millones restantes aplicarlos en el siguiente ejercicio. Ojo, también está la cláusula boba. Es decir, si tuviste oportunidad de deducirlo y no lo hiciste, como decimos en la calle, el que se pendeja, ya complétenlo ustedes. Entonces, queda sin resumidas cuentas este tema, ¿sí? Víctor, pues hablemos ahorita del tema de las plataformas digitales, creo que es el que nos iba a tocar ahorita enseguidita. Sí. Y vamos a hablar de… el tema que circuló mucho era que eran impuestos digitales. Aún no están tocando a las plataformas digitales. Hay un canto fuerte, me lo platicaba Víctor, de Estados Unidos en protección de estas empresas, ¿sí? Sin embargo, pues se habló, no, es que ya tenemos un impuesto ya digital, pues tomen su impuesto digital. No, nos están haciendo que nosotros paguemos. Entonces, pues empecemos, Víctor, a platicar de ese régimen, cómo queda, porque muchos tenemos clientes que operan Uber, Didi, o están prestando el servicio de hospedaje a través de Airbnb, o tienen sus cuentas en Tinder. No, esa no aplica, ¿verdad? No, esa creo que no. Bueno, pues ahí los que más se rieron saben lo que dije. Bueno, entonces vamos viendo a quiénes aplica para que vean que nomás fue una friega para los mexicanos, otra vez, y sin tocar las plataformas digitales. Sí. No sé, Víctor. Sí, fíjate que tocas el tema del comercio electrónico como el tema que nos hacían ver que se iba a grabar a plataformas y demás, y no, vemos una reforma que va dirigida en renta a las personas físicas que en principio pues enajenan o prestan servicios, y la primera tema que me da atención es que ya tributaban en RIF, sin embargo se salen de ahí, se van a esta sección, ahora sección tercera, de este título cuarto de personas físicas, para establecer el esquema que vemos precisamente, pues estas tablas de ingresos que sí, van de alguna manera a definir y a trabajar bajo el mecanismo de retención, ¿no? Sí, imagínense, hoy voy a empezar a trabajar en Didi porque pues ya se me acabó mi negocio como asesor fiscal y pues voy a empezar a operar mi Didi. Nunca he sido régimen de incorporación. ¿Cuánto voy a pagar el primer año de impuesto sobre la renta? Nada, ¿sí? Pero resulta que si lo hago ya en el 2021, en el 2020, pues me crearon un régimen nuevo que es la sección tercera del capítulo segundo de personas físicas, donde establece, si tú operas transporte de carga o pasajeros, si es arriba de 21,000 pesos mensuales de ingresos, llega hasta el 8%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que simplemente mi ventaja de empezar el próximo año, cuando ya deje de ser fiscalista, de aprovechar mi RIF y no pagar, ahora ya me están haciendo con este régimen pagar. ¿Cuánto pagó Uber o Didi? O siquiera lo tocaron. Nomás fue un simple concepto, nomás fue la referencia. O sea, y hablaban de que no, es que ya es el combate a las plataformas para que tributen. No, nos están apretando a nosotros. Es la realidad, ¿sí? Sí, no, correcto. ¿Quieres que le continúe? Sí. ¿Lo sigo engañando? No, si quieres continuar. No, tú dime si le sigo contando chistes o algo. No, me parece correcto la apreciación, la reflexión respecto a incorporar, ¿no?, en este régimen a intermediarios. Está también Airbnb con el tema de hospedaje, servicios. Y eso de Airbnb tiene algo que te tome nota. Mucha gente asesora a los propietarios de bienes inmuebles que están en la plataforma de Airbnb. ¿Y a qué régimen se les ocurriría hacerlos tributar? Tengo 3 departamentos, vamos a poner aquí cerca, aquí en Manzanillo, ¿sí? Económicos. ¿En qué régimen me harían tributar? ¿Qué tipo de acto es? ¿Y por qué arrendamiento? Porque pues tenemos la deducción, 35% y a toda madre.
Perdón, se me sale el aforismo jurídico, de repente me brota, sí, me disculpan. Pues bueno, hay un criterio normativo que es el 43 diagonal IVA, bueno, 43 diagonal IVA, muy bueno porque te dice, a ver, esto no es arrendamiento, es la prestación de servicio de hospedaje. Entonces tengan mucho cuidado, porque ya tenemos un capítulo, una sección especial de tributación, ICR. Segundo, hay estados donde tenemos el impuesto sobre hospedaje. Entonces, si es arrendamiento, no lo estoy pagando. Entonces, presten atención a ese. De hecho, si ustedes le buscan en la página de que tenemos www.coem.mx, ahí está un artículo que es un análisis para que vean con exactitud el criterio, a lo mejor la riego como de costumbre, pero ahí está la precisión para que lo sepan operar. Entonces, este régimen, ya nomás para cerrarlo, Víctor, es muy categórico el 113A. ¿A quién no quiere? ¿A quién no acepta este régimen? Precisamente a RIF los excluye directamente de tributar en el mismo, y me llama la atención además un tema que es el mecanismo de retención, inclusive en sociedades pues, en extranjeras, ¿no? Y que van a llevar un control, inclusive en México. Tendrían que registrarse y llevar una serie de obligaciones que nos hace un reenvío para esto a IVA. Efectivamente, es que es bien interesante, o sea, la verdad que en México tenemos buenos ordenamientos, o sea, toda esta, perdón, ya se fue la delegada de Prodecon, ya puedo decir fregada, sí, o sea, todo este remendo de reformas y chingaderas que nos aventaron, de verdad, van a escuchar ahorita, lo de nosotros es algo práctico, sencillo y conciso, impuestos, pero hay que vengan con código fiscal, que yo le llamo teoría terrorífica. Ahí es donde empezamos a llorar, y luego cuando vemos las discrepancias en las definiciones de la reforma, la miscelánea penal fiscal, pues te pones a llorar. Por eso va a haber tequila y alcohol al último, para que se levante el ánimo. Pero miren, lo que dice Víctor, el 113C de la Ley de Impuestos sobre la Renta dice, vas a retener tu empresa extranjera con o sin establecimiento permanente en el país. Pero vas a hacer esto, vamos pensando Uber. Tú Uber no tienes residencia, supongamos que no tienes residencia fiscal. Lo único que te dice, nomás inscríbete para efectos de retener este impuesto sobre la renta especial. Y la ley de IVA en el 18J, si no me equivoco, es toda una sección nueva, te dice, esto no implica ni se entiende que tiene establecimiento permanente en el país. ¿Sí? Entonces busca la congruencia, entonces hay las herramientas, hay la voluntad, yo no entiendo por qué esta reforma penal fiscal, que yo no voy a entrar, yo voy a empezar a tomar cuando empiecen ellos a hablar. Pero bueno, correcto. Ese es el de plataformas digitales. ¿Se acordarán? Ahorita ya para irnos más rápido, ¿qué opinas del tema de la venta por catálogos? Porque pues así como estamos de fiscalistas, pues voy a traer el Uber y voy a traer la caja de zapatos atrás para estar vendiendo también de pasadita y hago mi cobranza. Pues el tema es que se politizó el tema en el Congreso, y creo que el tema venía en el 76B, si no me equivoco, se estaba ahí en la legislación, y posteriormente vemos en la última ya los puntos aprobados que no aparece, se retira de la legislación esa modificación para incorporar precisamente las ventas por catálogo. Yo la verdad es que le veía ya temas de inconstitucionalidad tremendos desde la base, cómo se iba a establecer todo el mecanismo, y no sé qué piensas, Adrián, tú del tema que sería si no tenemos esta disposición, ¿no? Bueno, es que sí, fue un tema que era polémico porque la base, había una regla hasta el 2015, una regla de resolución miscelánea que establecía una mecánica opcional. Si tú eres vendedor de productos a través de catálogos, tú vas a sacar tu patrón o tu suministrador, le vas a presentar una carta para que te retenga. ¿Y cómo te va a retener? Al precio referido o sugerido en el catálogo, menos lo que pagas tú como agente independiente, y la base le van a aplicar el artículo 96 de ley de ICR. Ese se va a considerar como pago definitivo o pago provisional si supera los 300,000 pesos y tengas actividad empresarial. Dices, ok, a mí me agradaba que estuviera en ley,
me preocupaba la parte precisamente como lo tenía mencionado dice Víctor, la constitucionalidad, pero partamos de una realidad. ¿Tienen que pagar impuestos o no esos ingresos extras de venta por catálogos? Y ahora con la mugre factura fácil, o ¿cómo se llama del pinche tweet de ayer? De que factura fácil o factura inmediata, de plano, o sea, eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, para mí que estuviera en ley sería grandioso, pero que estuviera por ley que obligaran al SAT que estableciera la regla, porque ya dejó de estar en 2015. ¿Qué pasó 16, 17, 18? Bueno, estamos 19 y 19. Entonces, ahora hay que abogar que en esta miscelánea nuevamente se recupere. O sea, que esto sea la sacudida para que esa gente que tiene ese ingreso extra, perdón, no soy misógino, me gusta Charles Bukowski, pero no soy misógino, pero la mujer que trabaja en casa también se le ingenia para tener otros ingresos a través de este tipo de ventas de catálogos, pues podría meterse en un problema de discrepancia fiscal. Le va a llegar el SAT y, como les digo a mis alumnos, les van a aplicar el principio Chicoche. ¿Quién pompó? ¿Sí? Entonces, pues hay que proteger a esa gente que no está tan preparada, hay que darle un régimen sano y que cumple y pague sus impuestos. O sea, digo, se oye muy feo, pero así se debe buscar la seguridad jurídica impositiva. Pues Víctor, no sé, otro punto, hay otro punto, ¿cuál? Lo de las agapes. Ah, sí, el tema 74B, pues creo que el tema es lo que me parece más importante en este artículo, pues sí, un tema de estimular actividades, creo que agrícolas, en el tema de industrialización y comercialización de productos agrícolas derivados de esas mismas actividades, para efecto de que los socios de estas personas que son de derecho agrario, precisamente, que tengan este calificativo, o sea, no entran derecho mercantil, precisamente, puedan gozar precisamente de una reducción del impuesto a la renta en un 30%. Creo que el tema de la reducción, pues, es parte de la propia política fiscal del Estado, que ahorita estaba un tema entrampado con los programas de apoyo al campo, Procampo y demás, está sujeto ahora a otro régimen por ahí presupuestal, pero bueno, es un tema aparte. Aquí en ese 74B, pues siempre que las personas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas y todas las que están en este régimen puedan tener esa reducción como diríamos, un estímulo también a este tipo de actividades. No sé qué piensas tú de él. Es que recordaremos que hasta el día de hoy, antes de que entre en vigencia esta minuta sea publicada, pues nada más era para quienes produjeran y hasta la extracción. Sin embargo, dejaba fuera la comercialización. Oye, pero es primera mano, generaba cierta duda. Pero hay que entender que esta comercialización tiene que tener una cualidad, y la resaltó Víctor, tiene que ser personas físicas de acuerdo a la ley agraria, es decir, ejidatarios o comuneros. O sea, esto no se va a prestar de que aquí ya tenemos una planeación para transparentar dinero, pues no. O bien, ¿cómo se llama? La empresa americana acá en Ciudad Guzmán de los Berries, Berrymex. Pues ya se va a montar una estrategia de estas. No, hay que distinguir, como bien dijo Víctor, estos son estímulos, hay que ver que tiene un fin para fiscal, es decir, más allá de la simple recaudación, porque no hay una recaudación, hay un beneficio de inclusión a sociedades de este régimen de ley agraria, de régimen agrario, una reducción de un 30% en su impuesto sobre la renta. Entonces, eso es una promoción de crecimiento en el campo. Creo que es acertado el comentario y pues hay que guiarlos, nomás queda claro, es hasta 5 millones, tributarían como tributo una persona física, a flujo, y con la reducción que menciona Víctor. Ya de ahí en más, si supera, pues bueno, va a tributar como cualquier empresa. ¿Estamos? Bien, Víctor, yo creo que eran los temas, porque realmente nos pusimos en zona blandita, los impuestos, porque ya estaban muy cantados y realmente no es tan amplio, pero ahorita estamos con espacio para unas preguntas y respuestas. Adelante. Sin miedo.
cabo ya les dije que pues ya Uber, ya no van a tener que, ya pueden vender Uber y traer su venta de catálogos. Mándame, Octavio. Nomás ahí habrá que acercar micrófono. Ahorita iba don Pedro, pero corriendo como bala. Don Pedro, nomás no se me vaya a caer. Don Pedro, me pone más nervioso usted. Está macizo, son de los... Gracias. Si hubiera traído tequila, te hago la pregunta a capela, pero no la traía hasta ratito. Primero, muchas felicidades a los dos. Una charla muy deliciosa, la disfruté muchísimo. Y una pregunta con el tema de las famosas plataformas, impuesto a las plataformas, que no es tal, y que la veo como tú dijiste, hasta 5 o 10 años, que hay que empezar a trabajar con esto ya desde ahorita, que es un inicio. Yo no acabo de entender qué va a pasar y te doy en este contexto sencillito. Le pagas al del Uber 100 pesos, la plataforma le regresa 80 al de Uber y él se queda la plataforma con el 20% o los 20 pesos. Y esos 20 pesos, a lo que yo alcanzo a ver, no va a pagar y está obteniendo un dinero en territorio nacional y se va limpio. Y el impuesto al de Uber, pues se lo retienen y se lo va a acreditar, pero los 20 pesos que se llevó Uber generados en territorio nacional se van limpios. Sí. ¿Sí es así? Sí, y de hecho, con esto del tuit de ayer de factura fácil, o sea, ¿cuánta información no tiene? O sea, Uber lo estamos pagando con cargo a tarjeta. Se está identificado la mayor parte de operaciones con este tipo de plataformas. Entonces, ¿sabe qué pasó con esos 200 pesos? Porque no establece que también cuando se haga esta plataforma, pues que le retenga ahí a Uber. A ver, como no tienes residencia, qué chingón, te voy a retirar 20%. Tenemos tratado, es el 10, bueno, te retengo el 10. Pero que en automático, así como nos ponen la factura fácil, pues también que se los pongan a las plataformas. Ahí sí sería el acatamiento al plan de acción número 1 de BEPS. Yo lo vería que sería al revés, que el retenedor fuera el chofer de Uber, el de la plataforma. No pagan. Pero sí se queda volando, sí entendí bien que se queda volando ese 20% así que es, se lleva ellos. Así es, pero yo lo que insisto es que está identificable, o sea, aquí es voluntad. Sí. Así como está la voluntad de acabar con esta pachanga, pues también también puede tener la voluntad de regular estas actividades. Muchas gracias. Ivania. Si es del trabajo, no cuenta. Si no, pues ahorita te busco a alguien de la oficina. Acá, don Pedro, eso. Sí, vamos. Gracias, don Pedro. Tenía entendido que en la parte de retención para personas físicas que realizan ventas a menudeo, había habido una parte que no había pasado, o todo sí se aprobó. Pero en general, bueno, es que muchas cosas, recordemos el trabajo de la senadora Minerva Hernández, me corregirán si lo digo bien o mal, hizo mucho trabajo de hecho, si tiene oportunidad, póngale 19 de octubre, Senado de la República. Yo creo que es uno de los mejores foros que he visto, porque se encuentra Manuel Tron, Arturo Pérez Robles, ¿quiénes más están ahí? Arturo Pueblita, Domingo Ruiz. Entonces, hay representantes mexicanos muy fuertes en ese foro, que se discutió lo de la responsabilidad solidaria. Descargan eso, mañana es viernes, en lugar de salirse a tomar alcohol, vean ese video, dura más o menos 3 horas, pues miren, 3 horas que sus riñones se lo van a agradecer, y su cabeza más. Sí, para poder darte la respuesta, Ivania, porque sí, muchas cosas quedaron, bendito Dios, en el tintero, pero lo que pasó todavía nos sigue preocupando. No sabría cuál es la retención que me podrías estar preguntando, Ivania. Pero un tema, fíjate, importante que se nos escapaba, ¿qué va a pasar con el IVA en las plataformas digitales? El retenedor, la empresa extranjera con establecimiento o sin establecimiento en México, retendrá el 50% al intermediario, al chofer. Pero si no le proporciona RFC, 100. El 100%. O sea, está confiando otra vez en los extranjeros. Bueno, ¿por qué si ya tiene toda esa información?
¿A poco no puede determinarse una base? De menos que un 1%. Uber, de esos 20 pesos que dice Octavio, te quita un peso. Es una manera de recaudar. Alemania sí lo está haciendo. Un 1%. ¿Sí? Por eso les decía de Merkel cómo se apartó en todo este tema de Amazon, Apple y Google. Bueno. Qué amable. Gracias. Me queda claro lo referente a la parte de las figuras híbridas, pero en su experiencia, ¿cuál va a ser el primer impacto que va a haber con la entrada del 4B? O sea, ¿cuál va a ser la primera repercusión que vamos a ver en las empresas reflejadas sobre los socios? Sobre los socios. Yo creo que el primer impacto lo vamos a detectar al momento de que se descubran precisamente inversiones en sociedades, por ejemplo, patrimoniales en el extranjero, transparentes fiscalmente, y que tendrían que acumular en su declaración anual al 31 de diciembre del año que corresponda, al año fiscal, en atención a esa proporción en que participen en el extranjero en esa inversión. Esto es, al tener una LLC en el extranjero, socios que son residentes en México, el primer impacto sería que tendrían que, en todo caso, acumular en su declaración anual algo que no están percibiendo directamente de riqueza dentro del territorio mexicano, sino que tendrían que revisar sus estructuras. Ese es el tiempo que tienen que hacer ingeniería, ver cómo están constituidas e inclusive analizar el régimen fiscal que tienen en el extranjero, porque vuelvo a eso, son mecanismos y entidades que tienen características de híbridas. Entonces, el ejemplo sería una patrimonial, una financiera, donde evidentemente tenemos este tipo de inversiones y que en México hay empresarios que cuentan con esta estructura, sus cuentas bancarias en el extranjero, y que tendrían la repercusión de tener que acumular, ya inclusive sin el tema del título sexto de la ley de impuesto a la renta, sin ese control que tenía, porque puede ser que no tienes el control absoluto de las figuras, pero aquí simplemente sin ese control y por tener esa residencia en México, pues voltearía a ver este 4B a esos socios o accionistas, ¿no? Esa sería la repercusión inmediata. Entonces, de revisar, de planear financieramente esto para que no tengamos un inconveniente en la anual. Y también la entrada del 4A hasta el 2021, pues es una razón precisamente este vacatio legis, precisamente porque creo que es todavía más agresivo, porque puede darse supuestos donde se genere doble tributación, porque si ahorita te excluía el título y te dejaba fuera, ahora te dice la partecita que te corresponde tributas aquí. Oye, pero es que me quitan donde está la empresa, donde está la matriz, la holding, pues de que te vuelvan a retener. Pero ahí también estaría en el juego la parte de los convenios para evitar la doble tributación, o sea, de qué manera van a jugar. Porque lo van a tener la sujeción por los dos estados. El último párrafo del 4A, perdón, sí establece que si hay una regulación en un tratado para evitar doble tributación, se esté al tratado. Entonces esto va inclusive, pero ¿a quiénes van a quedar fuera? Pues los refipres, ¿no? Refipres y aquellas jurisdicciones que no tengan firmado un tratado para evitar doble tributación. Entonces, evidentemente va el tratado para evitar doble tributación en ese orden. ¿Sí? Bueno, no sé si… Pues ya para darle paso a los doctores. Sí, pues bueno, muchas gracias que estén aquí con nosotros en este primer panel. Y bien, ahorita vamos a… Esta pieza, la verdad que nos hizo el honor de… Sí, esta pieza que nos hizo el favor… Bueno, sí, les entregamos felicidades por su excelente exposición. Les pedimos un aplauso para nuestros expositores. Gracias. ¿Sí? ¿Este es el mío? La revista Consejero Empresarial
otorga el reconocimiento al maestro Adrián Alfonso Paredes y al maestro Víctor Gumaro por su participación como ponentes en el Magno Congreso Fiscalística en Reforma Fiscal 2020 con el tema Tópicos relevantes en ICR e IVA. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias y bueno, a todos. Vamos a entregarles una obra de arte que es hecha por Víctor Aro, quien es emblema ya también de Fiscalística. Nos va a platicar un poquito de la historia de esta pintura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por empezar, pues gracias por la invitación. Ya soy parte del inventario del evento. La pieza original está aquí, de este lado, y estamos haciendo litografías para entregar a los expositores. En esta ocasión, por lo general, la pieza es un monumento representativo de la sede de donde es, en este caso de Guadalajara, pero en esta ocasión, que lo que significa que Fiscalística está creciendo y expandiéndose, es un monumento a nivel nacional, que es el Ángel de la Independencia. Ahora lo estamos presentando, posicionando en su entorno original, que es donde, quitándole todos los distractores que tiene en la actualidad. Originalmente estaba el Paso de la Reforma, que era un bosque y se ve así independiente y sola. Y además, pues no nada más porque sea un monumento nacional, sino pues por la serie de cambios que estamos experimentando en nuestro país actualmente, en todos los ámbitos, tanto fiscal, que es de lo que se está hablando ahorita, económico, político, social, y hay que tomar pues una actitud de libertad, de independencia, y al mismo tiempo acá tenemos el logotipo, el emblema de Fiscalística, que lo estamos poniendo al mismo nivel de importancia de lo que es la victoria alada que representa la independencia de nuestro país. Entonces, pues eso es lo que representa la pieza, y mil gracias otra vez, y felicidades a los expositores y por el evento. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, daremos un minuto, no se crean, unos minutos nomás para que se monte, ya para continuar con el siguiente panel. Ahí veo al doctor Marco Aurelio Núñez Cue, está en el chisme. No sé dónde se me fue el maestro Gabriel Piña, y ahorita veo dónde está el doctor Gustavo Mezco. Bien, entonces, ¿hay café? Ahorita regresamos. Gracias.